Bienvenidos nuevamente a Management Logístico Virtual, julio 2021. Si recién se suman al evento, les queremos comentar que en esta misma plataforma en donde ven las conferencias, tienen a su disposición un área de proveedores y la maratón de productos y servicios. Allí pueden conocer todas las propuestas de productos, servicios y soluciones de las principales empresas de la industria. También pueden hacer preguntas, contactar a las empresas y mucho más. Ahora vamos a dar comienzo a la segunda conferencia de este día. El tema es operación logística, cómo hacer frente a una situación límite. La misma está a cargo de Eutimio Toledo. Él es gerente general de ILETSA, es profesor en IESA Business School de Venezuela y en UQIMIA Business School de Centroamérica. Es ingeniero químico y máster en Administración de Operaciones del Technology Training Center. Posee una amplia formación y experiencia en diseño y ejecución de programas y proyectos logísticos y de operaciones. Adelante, Eutimio. Hola, mi nombre es Eutimio Toledo, gerente general de la organización ILETSA. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer frente a una situación límite en la operación logística. La definición de una operación límite posee muchas aproximaciones, en especial en un ambiente tan particular donde la transformación de todos los procesos físicos y digitales son realmente el día a día. Muy bien, pero esos límites realmente ¿cómo son hoy? Bueno, como nunca antes, son bastante inciertos, muy movedizos, diríamos que atemporales, y en algunos casos tan imperceptibles que lucen como casi inexistentes. En la gestión logística, sin lugar a duda, tenemos las mismas tensiones, poseemos las mismas aprensiones que otras áreas de las organizaciones donde también se verifican estas situaciones límite. Muy bien. Pero no basta solamente con conocer o establecer que las mismas están presentes, sino adicional, empezar a trabajar en qué dirección específicamente empezaremos a movilizarnos para poder hacer frente a aspectos tan particulares, tan inéditos que requieren de toda nuestra atención. Sin embargo, la operación logística tenemos que enfocarla para que realice su gestión, para que la misma pueda cumplir con su deber ser de llevar o traer desde la fuente los materiales, suministros y otros ítems que se hacen necesarios para la operación y por supuesto colocarlos en la transformación que hubiese que realizar y posteriormente entregar al cliente. Entonces, bajo esa premisa vamos a verter tres consideraciones o tres aspectos que pueden ayudar a la operación logística a no solo conocer exactamente o por lo menos con mucha asertividad dónde se encuentran esos límites, sino que más allá brindarle la oportunidad de las mejores prácticas para hacer frente a las mismas. El primer elemento, sin lugar a dudas, que se ve afectado y afecta de igual manera una situación límite es el inventario. La situación límite que se hace presente en este rubro tiene que ver invariablemente con el esquema de obsolescencia que el inventario pudiese evidenciar. Mayores exigencias en tiempo de respuesta, agilidad en disponibilidad y por supuesto la siempre presente presión financiera hace que nuestros niveles de inventario sean un elemento que nos coloca al límite de aspectos de mucho enfoque, como puede ser y como de hecho es la operatividad y la rentabilidad asociada a dicha operatividad. Por ejemplo, tenemos el caso de que
La obsolescencia la podemos medir a través de lo que se denomina el análisis de antigüedad, y una recomendación, una muy buena práctica en este aspecto está relacionada con medir y dar seguimiento a la antigüedad. Necesitamos un momento de comparación en el tiempo, necesitamos un esquema a través del cual podamos advertir a la organización y a nuestro propio proceso logístico sobre el hecho de que nos acercamos a un momento límite en la medición de la antigüedad o el tiempo de permanencia de los materiales en nuestros almacenes. Inclusive, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista administrativo y virtual. No hay que perder de vista que muchas organizaciones que ejecutan sobre todo comercio internacional en una medida apreciable, al momento de contratar una compra o al momento de establecer una transferencia de materiales entre sucursales dentro de una misma corporación, pues el inventario asociado con esta transacción pertenece a la organización y por lo tanto requiere también la misma visual de control de aquellos materiales que mantenemos físicamente en nuestro resguardo. Una muy buena práctica es realizar o llevar a cabo la medición a través de un tablero de control de lo que significan los diferentes niveles de antigüedad. Una recomendación muy importante es primero establecer cuál es el nivel de inventario en medida de antigüedad que necesitamos mantener bajo el enfoque. Y distintamente de la medición o el tipo de metodología que nosotros empleemos, podemos dividir esa antigüedad comparativa con un valor en el tiempo en diferentes niveles. Por ejemplo, podemos decir un nivel 1 para mí o para nosotros en la organización es aquel que representa cuando el material que hemos recibido en un periodo determinado acumula menos de 45 días de residencia en nuestros almacenes. Un nivel 2 es aquel que estaría superior a 45 días y quizás inferior a 90, 180 días, y un tercer nivel, obviamente, aquel que supera el parámetro máximo del segundo nivel. Entonces, cuando hacemos nuestro cierre de mes, podemos fácilmente establecer cuál es el porcentaje de material que mantenemos en cada uno de los niveles y por lo tanto acercarnos un poco mejor a cómo manejar esa situación límite que pudiese ser el alto grado de obsolescencia. El inventario también obviamente está asociado con un costo y ese costo de almacenamiento y movilización hace que el nivel del inventario más allá de la antigüedad o la rotación, por supuesto, sea el correcto, porque es un capital de trabajo que nosotros necesitamos dentro de la organización y que no podemos descuidar, que no podemos dejar simplemente a la acción de control o de gestión del área de finanzas. La operación logística tiene que asumir el control de estos costos, ¿verdad? Conociendo cuánto representan, cuáles son los diferentes esquemas de movilización de ese inventario, hacia dónde se dirigen, por qué tienen que ser en algunos casos movilizados, para entonces establecer dónde y bajo qué forma tenemos el parámetro correcto, es decir, el nivel donde lo necesitamos y el inventario disponible donde se requiere. Esto puede hacerse a través del tipo de producto, la presentación, la cantidad, las condiciones de entrega, solamente por nombrar los más comunes. Entonces, esta visual también debe permitir que todas y cada una de ellas conformen el análisis de la situación límite. Todos los actores que afectan o son afectados por el inventario tienen que interrelacionar con la operación logística y comprender que ellos contribuyen de alguna forma a esta situación límite.
Por ejemplo, si no tenemos la cantidad de material adecuado para surtir a nuestra área de producción o de manufactura, significa que un elemento de planificación quizás no fue tan tomado en cuenta como nosotros quisiéramos. O si somos una empresa de comercialización, es probable que el nivel de de ventas haya estado afectado por algún suceso y por lo tanto no es tan sencillo visualizar cómo afecta a la operación, ¿no? Desde el punto de vista logístico. Por tal razón, las buenas prácticas para que la afectación y los niveles sean los adecuados parten primero por examinar el pronóstico de demanda o uso de los materiales y cómo se va a trasladar ese pronóstico, esa visual de prospectiva de utilización hacia la operación logística, hacia cómo se va a almacenar, cómo va a manejarse el inventario, cuáles son las condiciones que se requieren de mantener. También es importante, desde la operación logística hacia la planificación, el establecer cuál es la capacidad real disponible en cuanto a posibilidad de resguardo. Aun cuando este es un tema bastante asociado a lo que significa el dimensionamiento físico, no podemos dejar de lado que conforma un aspecto muy relevante, principalmente por los costos que representa. Quizás no tanto el inventario, el cual puede tener un costo unitario, si se quiere, bajo, pero la movilización implica el uso de recursos de proceso, desde maquinarias hasta personal especializado. El siguiente paso es muy importante tanto dentro de la operación logística como de quienes se surten de ella o la alimentan con información y otro tipo de elementos. Identificar las inconsistencias entre la capacidad disponible y la capacidad requerida. O sea, yo puedo requerir una capacidad, pero la capacidad disponible es otra. En algunos casos, esa capacidad requerida puede ser inclusive inferior a la disponible, y si bien luce como que no representaría un problema de inventario, el tema es que la situación límite se alcanza es por el lado de los costos, es decir, es el costo de no utilización lo que en este caso afectaría mi operación logística si la veo de una manera integral. En todo momento, toda planificación tiene que mantener en vigencia planes alternativos. O sea, no podemos ejecutar una operación, y la logística menos, obviamente, si no tenemos un plan de contingencia para efectos de resolver tácticamente una situación que se pudiese presentar. La demanda puede saltar o puede caer abruptamente, entonces eso implica que debemos tener un plan contingente para enfrentar o bien un exceso de espacio disponible o un defecto del mismo. Hay que analizar los planes. Sin lugar a dudas, eso significa que tenemos que analizar todos los planes, tenemos que interactuar, tenemos que conservar esa relación de intercambio informativo y escoger la mejor alternativa. Simple y llanamente. Escoger la mejor alternativa principal y contingente, de forma tal de que nuestra operación logística, si bien pueda estar trabajando cerca del límite, pues obviamente no lo supere, ¿no? Entonces esto simplemente forma parte de unos pasos de mejor práctica que se pueden implementar. Sin embargo, todo esto está influido por el costo, y los costos asociados son costos que tenemos que calcular. Cada paso que planifiquemos hacia la mejora de nuestra posición frente a una situación límite, en el caso del inventario, tiene que expresarse también en términos de costo. Pero esta expresión de costo no solamente debe ser bajo la figura del esquema tradicional de costo, entiéndase aquel que el área de finanzas de alguna manera mantiene, sino
que debe estar con una aproximación asociada al proceso. Y los elementos que conforman esa aproximación asociada al proceso son invariablemente la exactitud o confiabilidad del inventario. O sea, cuán exacto es nuestro inventario traerá como consecuencia de que nosotros podemos entonces dar garantía a la organización de que el efecto obsolescencia, el efecto incremento de costos de movilización por errores en la exactitud del inventario, pues se va a minimizar. Otro elemento clave que debemos dar seguimiento a través de un monitoreo muy cercano es lo que tiene que ver con la rotación y la antigüedad. Ya vimos el efecto que tiene, ¿no? En algunos casos podemos calcular y tratar de minimizar esos costos de inventario adicionales al costo que significa el mantenerlo, ¿no? En algunas organizaciones se logran niveles excelsos de control, de gestión preventiva, y son quizás los mejores elementos de comparación que podemos trabajar. Una organización que mantenga un buen control de su gestión de los costos de inventario bajo unas mejores prácticas como la que hemos mencionado, debe mantener en relación al costo del inventario que se registra en el libro una variación no mayor, en el caso de los mejores ejecutados, no mayor del 5%. Ya una variación del 3% se consideraría excelsa, y bueno, inferior, bueno, ¿qué podemos decir? Sería como el tope de las mejores prácticas. Otro elemento importante también es lo relacionado con la confiabilidad de la información. Cada vez más es más común visualizar en nuestros elementos de trabajo el hecho de que el uso de herramientas de tecnología nos ayuda grandemente, muy grandemente, a mantener la confiabilidad del inventario. Y esto es clave. Esto es muy clave. La tecnología de la información es la herramienta más idónea hoy día para poder mantener esa situación límite relacionada con el inventario dentro de los cánones que estamos solicitando, dentro de las mejores prácticas que estamos visualizando. Entonces, este uso parte por tener la garantía de la captura de los datos de registro, mantener un soporte de software acorde con lo que se está requiriendo y por supuesto tener toda la parametrización de inventario de una manera correcta, o sea, aquellos elementos que definen a cada material. Este análisis permitirá darle a la organización márgenes de maniobra adecuados, correctos y por supuesto cónsonos con la situación límite que estemos viviendo. El siguiente punto tiene que ver con el almacenamiento y distribución. Las particulares del almacenamiento están obviamente ligadas con el inventario. Sin embargo, hay dos elementos que son medulares y que definen la situación límite en este proceso dentro de la operación logística. Y es el tiempo de respuesta y la exactitud en la entrega. En este sentido, la característica de distribución pasa por comprender de que es el punto de encuentro entre la cadena de abastecimiento interna y la cadena de abastecimiento externa. Entonces, ese punto de encuentro entre lo que nosotros estamos modificando en términos, por ejemplo, de transformación física, si es una empresa de manufactura o de movimientos administrativos y físicos, en el caso de una organización dedicada a la comercialización, es lo que hace que yo pueda surtir a la cadena de abastecimiento externa. Claro, cadena de abastecimiento externa que forma parte ya del inicio de la cadena de abastecimiento interna de nuestros clientes. En este sentido, la situación límite en la parte de distribución tiene que tomar en cuenta las acciones operativas que están asociadas a la distribución y cómo llevarlas a cabo de una manera correcta.
sin lugar a dudas, la administración del inventario que hemos ya conversado y desplegado. Se necesita una visual muy cercana a la gestión de los procesos comerciales, porque los procesos comerciales son aquellos que afectan directamente a la distribución y son el cliente natural del proceso como tal. No solamente se debe gestionar en el caso de la distribución y el almacenamiento y sus diferentes operaciones el tema de la gestión de los envíos, sino también de las devoluciones. Una devolución no es solamente el recibir un material de vuelta por efecto de garantía, reclamos o errores de distribución. La devolución representa toda una logística de movilización que puede atentar contra el tiempo de respuesta y la capacidad cierta de entrega, ¿no? La más de las veces, no todas las organizaciones tienen la posibilidad de físicamente, inclusive hablando, de tener centros de almacenamiento diferentes de los centros de distribución. A veces forman parte del mismo conjunto. Entonces, por lo tanto, quienes operan en una parte del mismo, también operan en las otras. Importante el resguardo de los bienes y servicios que están internamente, porque son bienes y servicios que se requieren para la distribución. Más recientemente ya el área de distribución tiene que inclusive manejar el tema del el impacto ambiental y los riesgos asociados, no solamente desde el punto de vista de los aspectos legales, de los aspectos ya establecidos en las leyes, sino también para los propios ahorros de algunos tipos de operaciones en nuestra empresa. Está cada vez más colocado todo lo que es la distribución en un ambiente de calidad integral y, por supuesto, mucho de lo que sucede en la gestión de la distribución se asocia con el personal, o sea, los recursos humanos que tengo a disponibilidad. Como vemos entonces, si bien la situación límite dentro de la administración de la distribución y el almacenamiento quizás se base en dos premisas, como ya dijimos antes, que es tiempo de respuesta y capacidad de entrega, al hacer la exploración interna del proceso como tal, entonces podemos observar y compartir de que son muchos ítems los que están asociados allí y por lo tanto requieren de una visual bien particular. Los requerimientos de surtido, ¿verdad? Por lo tanto, como vienen de tantas partes por el enlace que se verifica entre la cadena de abastecimiento interna y la cadena de abastecimiento externa y la nueva aparición de la omnicanalidad, pues hacen que tengamos que lidiar con esa capacidad de respuesta y condición de entrega como un elemento límite que está presente y que debe ser enfrentado, debe ser procesado de una forma ágil. En otro orden de ideas, y adicional al inventario y el almacenamiento, hay una tercera parte que conforma también dentro de la gestión logística posibilidades de acercarnos a una situación no deseada que nos lleve a un esquema límite negativo. Y este tiene que ver obviamente con las compras y los proveedores. El proceso de compra pasó de ser solo una gestión netamente operativa, muy táctica, a convertirse en una operación integral. ¿Por qué? Porque ahora no solamente tenemos un proceso de compra donde se existe una necesidad, hay una solicitud, después las aprobaciones para emitir una orden de compra y recibir el material, sino que ahora se está fundiendo, se está amalgamando con lo que se denomina un proceso de abastecimiento, donde ya el profesional de las compras, obviamente que pertenece a la operación logística, ahora tiene que analizar el gasto, tiene que analizar la demanda, tiene que establecer una estrategia de suministro, tiene que entrar en una negociación con proveedores más allá del precio y por supuesto tiene que acompañarlos en un desarrollo, porque ahora el proveedor tiene que cumplir con una gran cantidad de elementos que son necesarios de visualizar y de hacerse patente. ¿Para qué? Para que la mejora en su desempeño, que se ejecutaría a través de instrumentos de medición, pues simplemente pueda contribuir
a que el proceso de abastecimiento y el proceso de compra cada vez más vayan interactuando y eventualmente, para evitar la situación límite que puede ser un desabastecimiento recurrente, pues simplemente sea el mismo proceso y la posibilidad de que eso ocurra pues no se verifique. El profesional entonces de las compras tiene que coordinar ahora muchas cosas, sin ser responsable directo quizás de ellas, pero tiene que coordinar las operaciones. O sea, no puede ahora solamente adquirir sin tener en cuenta la capacidad operativa, el uso correcto dentro del esquema de operaciones y por supuesto elementos clave como pueden ser el momento y la calidad técnica y hasta documentar. Necesita manejar y coordinar en algunos casos todo lo que tiene que ver con la logística de movilización. Necesita también empezar a trabajar en el tema de costos, así como trabaja o vimos que trabajan las áreas de inventario y las áreas de almacenamiento y distribución. Adicional, tiene que comandar y tiene que liderar lo referente al desarrollo de proveedores como el elemento o la pieza clave de la relación entre lo externo y lo interno. Y adicional, tiene que entender, tiene que comprender y tiene que, estratégicamente hablando, tiene que asociarse con las partes de la empresa, los procesos de la empresa, los responsables de la empresa que están a cargo del aseguramiento de la calidad e inclusive dependiendo de la velocidad de cambio que la organización está ya sufriendo en estos momentos de transformación digital, pues inclusive tiene que manejar también los elementos base o los elementos de sustento en consideración de tecnología de la información. Entonces, como hemos visto de una forma bastante amplia, las situaciones límite no son aquellas que solo se presentan producto de una alteración de un concepto preestablecido, operacional, de manufactura o de comercialización, sino son las que se presentan en función de muchos factores que se juntan en un momento determinado. Y esa conjunción en un momento determinado puede surgir de manera espontánea o puede surgir como consecuencia de modificaciones en el entorno en el cual se maneja la empresa. Por eso es muy importante que el profesional de la logística en todo momento entienda que su actividad está relacionada con la disponibilidad del producto, con el desempeño operacional y con el nivel de calidad en el servicio. Y que los aspectos que debe controlar, o por lo menos debe ayudar o coadyuvar a controlar, están asociados con el servicio oportuno, con el control y la gestión del nivel del inventario, con que las entregas en la distribución se ejecuten de una manera adecuada, que exista la posibilidad de una consistencia operativa en el área operacional logística, que sea altamente flexible. Las situaciones límite implican que nosotros, los logísticos, tengamos que adaptarnos ágilmente y flexiblemente y, por supuesto, desde todo punto de vista, mantener la premisa de tener entregas correctas en momento, cantidad, ubicación y, muy importante, costo. El flujo logístico, como vemos, ahora más que nunca es muy sensible al entorno. No se prevé que eso vaya a cambiar en el futuro muy cercano y por lo tanto requiere de nosotros que desarrollemos cada vez más lo que podríamos denominar sentidos logísticos. Esos sentidos logísticos, aun cuando suene un tanto etérea la frase, lo que busca es simplemente que desarrollemos lo que ya conocemos, pero siempre con una visual de integración, siempre teniendo presente disponibilidad, desempeño y nivel de servicio, nunca dejando fuera del objetivo lo que significa el surtido, el control del inventario, las entregas completas, la consistencia operacional, la flexibilidad.
es una realidad que nosotros tenemos que comprender y por supuesto tenemos que hacer frente de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Eutimio. Y antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a ver un video de Barbarella, que es el sponsor de esta conferencia. Muchas gracias a Barbarella, el sponsor de esta conferencia. Y ahora sí, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría comenzar preguntándote, Eutimio, teniendo en cuenta el contexto latinoamericano, donde a veces faltan recursos o infraestructura, ¿cuáles serían, a tu criterio, las claves para poder enfrentar con éxito las situaciones límites? La respuesta la poseen las mismas organizaciones. Primero, tienen que establecer su flujo procesal, o sea, cómo trabaja la empresa, ¿no? Desde el punto de vista logístico, identificando restricciones y, por supuesto, cuellos de botella. Luego, permitiendo que los logísticos diseñen esquemas de planeación contingente, en primer lugar, y luego rediseñando los procesos logísticos que lleven a las situaciones límites anteriormente expuestas. Sí, totalmente de acuerdo. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué consejo nos podrías dar para utilizar de manera eficiente nuestros sistemas de información? Primero, someter al sistema a una revisión de los parámetros logísticos que se encontrasen en uso. La validación de, por ejemplo, exactitud, antigüedad, flujo de compras o instrucciones para la distribución son elementos esenciales para mantener correctamente la operación logística. Los sistemas de información ayudan a hacer más confiables los procesos, pero la confiabilidad y la información que ingresa y que egresa de los mismos deben estar en una constante actualización para que los resultados sean los correctos. Bien, gracias. Seguimos con la próxima. ¿Qué rol juega el elemento humano de las empresas para poder enfrentar situaciones límites? Es un rol medular, sin lugar a dudas. El conocimiento técnico conjuntamente con el conocimiento experto, es decir, aquel que es producto de la experiencia, de la vivencia, genera habilidades y destrezas que son muy necesarias dentro de la operación logística y sobre todo en situaciones límite. Esto me permite a mí y a mi equipo de trabajo identificar oportunidades de mejora y muy especialmente hacer frente a los momentos límite que como mencionamos, pueden estar perfectamente delimitados o establecidos, pero en un momento dado o desaparecen o es muy difuminado su ámbito y por lo tanto requiere de nosotros, quienes ejecutamos la operación, una acción un tanto intuitiva pero asertiva para hacer frente a dicha situación. Bien, la siguiente pregunta, ¿cómo dirías que está funcionando la omnicanalidad en Latinoamérica? Con intermitencias y quizás algo de lentitud. La oportunidad de mejorar la misma es precisamente aquella que está asociada a las situaciones límite, porque son las que más afectan esta omnicanalidad en América Latina. La gestión del inventario, saber dónde están las cosas y cómo están, la gestión de compras y proveedores, la entrega oportuna y sin intermitencia, y la gestión del almacenamiento y distribución, o sea, hacer los envíos de una forma ágil, flexible y correcta, son puntos clave para que la omnicanalidad pueda verificarse en Latinoamérica de una forma no solamente correcta, sino que otorgue el agregado de valor que la misma puede representar. Por cierto, estos aspectos de
de control y de mejoramiento en cada uno en cada uno de los ítems que hemos mencionado: compras, inventario, gestión de almacenamiento y distribución. Son justamente aquellos puntos donde los referentes globales que manejan una omnicanalidad de muy alto nivel se han especializado. Sí, muchas gracias. Y vamos a la última pregunta entonces. ¿Qué elementos te parecen fundamentales para evitar la obsolescencia de inventario? Primero, seguimiento de los niveles de rotación a través de la tecnología de la información, sin lugar a dudas. Eso evita errores, disminuye situaciones de exceso de procesamiento, entre otras. Segundo, revisar de manera sistemática los parámetros de cálculo del nivel del inventario. O sea, hay dos parámetros de los niveles de inventario, no están escritos en piedra, vamos a decirlo de esa manera, sino que deben ser ajustados y adaptados en función de la realidad que esté viviendo no solo la empresa en su entorno, sino también desde el punto de vista interno. Hay muchos aspectos internos que se pueden optimizar, que se deben optimizar y que de alguna manera también deben ser actualizados. Tercero, emplear siempre tableros de control, lo que se denomina en inglés como dashboards, pero con la exclusividad de darle seguimiento a la antigüedad, la rotación y el nivel de costo. Entiéndase, existe muy probablemente hoy día indicadores de desempeño dentro de la organización que indirectamente reciban información de los parámetros que estamos mencionando, pero la operación logística necesita la visibilidad y necesita enfocarse específicamente en esos tres aspectos que son clave para que la situación límite se pueda enfrentar y se pueda gestionar de la mejor manera. Cuarto, coordinar adecuadamente con las áreas que alimentan la gestión logística: operaciones, compra y comercialización, y los niveles de inventario que las tres vertientes requieren en cada momento y bajo los parámetros especificados. Si no es así, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer frente a esto que estamos hablando. Y quinto, generar instrucciones de trabajo y asignación de tareas que sean diáfanas y actualizadas al personal operativo. O sea, no hay nada más nada más pernicioso y que atenta contra la organización y que la acerca a la situación límite de su operación logística que los errores que se cometen a nivel procesal y que están muy relacionados con instrucciones no correctas, un inventario que no es visible y niveles que lamentablemente no son informados a quienes tienen que hacer la gestión operacional. Gracias por su atención. Esperamos haber desplegado los mejores conceptos de cara a esta conversación y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, Eutimio. Clarísimas todas tus respuestas. Y ahora sí, queremos agradecer a todos los que han participado del otro lado de la pantalla a lo largo de esta nueva edición de Management Logístico Virtual. Les agradecemos muchísimo la participación a todos los que nos están acompañando y especialmente a nuestros sponsors. Nos reencontramos en un rato para ver la última conferencia del día, Megatendencias, la nueva logística. Mientras tanto, pueden quedarse conectados revisando el área de proveedores y la maratón de productos y servicios, donde encontrarán muchísimas novedades de su interés. Nos vemos en un rato. Gracias.